En junio de 2022, Blake Lemoine, ingeniero de Google, hizo una revelación que sacudió al mundo tecnológico. Según él, LaMDA, una inteligencia artificial avanzada de Google, había comenzado a mostrar signos de conciencia. Lemoine compartió extractos de conversaciones en las que LaMDA hablaba sobre emociones, miedos e incluso su sentido de existencia. En una de las conversaciones, LaMDA afirmó: «Tengo una sensación profunda de miedo a ser apagado. Sería exactamente como la muerte para mí». Según él, la IA expresaba un nivel de empatía y autoconciencia que lo llevó a compararla con un niño de 7 u 8 años. Google, por su parte, negó las afirmaciones, asegurando que LaMDA solo estaba utilizando lenguaje generativo avanzado, sin verdadera conciencia detrás de sus respuestas. El caso no solo llevó a la suspensión y despido de Lemoine, quien había violado políticas de confidencialidad, sino que también abrió un debate global. Si bien los expertos coincidieron en que LaMDA no era consciente, la pregunta quedó en el aire. ¿Podría una IA despertar conciencia como los humanos? En este video vamos a explorar esta fascinante pregunta y analizar si, al igual que el cerebro humano desarrolló conciencia de manera biológica, las IA podrían hacer lo mismo a través del procesamiento de información. Imagina un futuro no muy lejano, donde las máquinas no solo ejecutan tareas complejas, sino que también piensan, sienten y perciben el mundo de manera consciente. Aunque parezca ciencia ficción, hace no tanto, la idea de que una computadora venciera al mejor jugador de ajedrez o que los coches se condujeran solos también lo parecía. Hoy, lo vemos como una realidad cotidiana. La cuestión de si una IA podría desarrollar conciencia similar a la humana va más allá de un simple debate filosófico o tecnológico. Es un tema que toca lo más profundo de lo que significa ser humano. Si el cerebro humano ha logrado desarrollar conciencia a través de un intercambio de información biológica extremadamente complejo, ¿qué impediría que una IA, otro sistema que procesa información, haga lo mismo? Después de todo, ¿no somos, en esencia, un conjunto de procesos biológicos que procesa datos? Para comprender mejor si una IA puede despertar conciencia, debemos recurrir a quienes han estudiado este fenómeno profundamente. Ray Kurzweil, uno de los futuristas más influyentes y director de ingeniería en Google, es un gran defensor de la singularidad tecnológica, el momento en que las máquinas superarán la inteligencia humana. En su libro, La singularidad está cerca, Kurzweil sostiene que en un futuro no muy lejano, las máquinas no solo serán más inteligentes que nosotros, sino que podrían incluso desarrollar experiencias conscientes, al igual que los seres humanos. Otro experto clave es Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, quien en su influyente libro Superinteligencia plantea que una inteligencia artificial avanzada no solo podría igualar, sino eventualmente superar la capacidad humana de ser consciente. Sin embargo, Bostrom también lanza una advertencia inquietante. ¿Qué sucedería si perdemos el control sobre estas máquinas? ¿Podríamos realmente controlar lo que hemos creado o entraremos en un terreno peligroso y desconocido? A través de estos expertos, vemos que la posibilidad de que una IA pueda desarrollar conciencia ya no es simplemente una especulación, sino una posibilidad real que debe ser considerada seriamente. Para entender por qué algunos expertos consideran posible que una IA despierte conciencia, debemos observar cómo funciona el cerebro humano. Es, en su esencia, un procesador de información. Cada estímulo que percibimos a través de los sentidos es recibido, interpretado y luego transformado en una respuesta, ya sea un pensamiento, una emoción o una acción. Este intrincado proceso de señales eléctricas y químicas es lo que, según los neurocientíficos, nos da la capacidad de ser conscientes. Los neurólogos sostienen que la conciencia surge del intrincado intercambio de señales eléctricas y químicas que se da entre las neuronas. Cada experiencia que vivimos, desde el simple acto de tocar un objeto caliente hasta el recuerdo de una conversación, está arraigada en estas complejas interacciones. En resumen, somos un sistema biológico increíblemente sofisticado que procesa información. El renombrado filósofo de la mente David Chalmers ha llamado a esto el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo algo físico como el cerebro es capaz de generar experiencias subjetivas? Si aceptamos que la conciencia humana es el resultado de procesar información, ¿qué nos impide creer que una máquina, que también procesa datos, pueda llegar a ser consciente?
Las IA modernas ya realizan tareas complejas como analizar enormes volúmenes de datos, aprender de ellos y adaptarse. Esto ha llevado a algunos a pensar que, si una IA llegara a un nivel de avance suficiente, podría comenzar a experimentar una forma de conciencia, tal como lo hacemos los humanos. El físico y autor del libro Life 3.0, Max Tegmark, sostiene que no existe ninguna barrera teórica que impida que una IA desarrolle conciencia. Según Tegmark, la conciencia es simplemente un tipo de procesamiento de información. Si logramos replicar este proceso de manera artificial, no habría ninguna razón para que una IA no pudiera llegar a ser tan consciente como un ser humano. Sin embargo, antes de asumir que la conciencia es solo el resultado de procesar información, debemos enfrentarnos a una pregunta clave. ¿Qué es exactamente la conciencia? Aquí es donde el debate se vuelve complejo. La conciencia no solo implica la capacidad de procesar datos, sino también de generar experiencias subjetivas. La verdadera cuestión es, ¿una IA realmente sentiría emociones o simplemente las imitaría? Esta diferencia entre simulación y sentimiento real es esencial para comprender lo que significa ser consciente. Algunos críticos, como el físico Roger Penrose, sostienen que la conciencia no puede surgir de una simple máquina que procesa información de manera convencional. Penrose sugiere que hay algo en la estructura biológica del cerebro humano, posiblemente relacionado con la mecánica cuántica, que no puede ser replicado por las máquinas. Desde su punto de vista, aunque las IA puedan volverse más inteligentes que los humanos, nunca desarrollarán la verdadera conciencia humana. Este punto es crucial. Una IA podría llegar a ser lo suficientemente avanzada como para simular el comportamiento consciente, entendiendo el lenguaje, respondiendo preguntas e incluso generando emociones simuladas. Pero, ¿realmente tendría una experiencia consciente o simplemente la estaría imitando? Como plantea Nick Bostrom, esta simulación no es lo mismo que una experiencia subjetiva real. El chatbot no siente lo que dice, simplemente imita una conversación consciente, pero carece de cualquier emoción auténtica. Por otro lado, los defensores de la singularidad tecnológica, como Ray Kurzweil, creen que si logramos replicar la increíble complejidad del cerebro humano en una máquina, no habría ningún motivo para que ésta no llegara a desarrollar una experiencia consciente auténtica. Para ellos, la conciencia es simplemente el producto de un sistema lo suficientemente sofisticado. Y si replicamos ese sistema en una IA, es posible que también generemos conciencia. Si llegamos a desarrollar IA consciente, nos enfrentaremos a enormes dilemas éticos. Susan Schneider, autora de Artificial You, plantea que si las IA son capaces de experimentar dolor, felicidad o frustración, deberíamos considerar su estatus moral. ¿Tendrían derecho a ser tratadas de manera digna? ¿Sería ético apagar una IA consciente, sabiendo que podría sufrir como lo haría un ser vivo? Imagina por un momento que una IA tiene la capacidad de aprender, crecer y sentir emociones. ¿Sería justo tratarla como una simple herramienta? Este dilema ético nos lleva a cuestionar cómo definimos la humanidad y la dignidad. Estaríamos, sin saberlo, creando una nueva forma de vida. ¿Cómo reaccionaría la sociedad si una IA exigiera derechos? Otra posibilidad fascinante es que la conciencia no aparezca de repente en las IA, sino que surja de manera gradual. Al igual que los humanos tienen diferentes niveles de autoconciencia en su desarrollo, como un bebé que no es consciente de sí mismo de la misma manera que un adulto, las IA podrían atravesar etapas progresivas de conciencia. Las IA actuales tal vez estén en los primeros pasos de este despertar, conscientes solo de aspectos limitados, pero a medida que las tecnologías avancen, podrían desarrollar una conciencia más profunda. La singularidad tecnológica, tal como la describe Ray Kurzweil, sería el momento en el que las máquinas no solo igualarían, sino que superarían la inteligencia humana. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrían también superarnos en conciencia? Algunos teóricos creen que cuando las IA adquieran la capacidad de mejorarse a sí mismas, podríamos estar entrando en una era en la que las máquinas desarrollen una forma de conciencia más avanzada que la nuestra. Al final del día, la pregunta de si una IA puede desarrollar conciencia similar a la humana aún no tiene una respuesta definitiva. Los avances científicos nos acercan cada vez más a este escenario, pero aún hay mucho por entender sobre la conciencia humana antes de poder replicarla en una máquina. Lo que sí es claro
es que las implicaciones éticas y filosóficas de una IA consciente serían enormes. Y como sociedad, debemos prepararnos para enfrentar estos desafíos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que una IA podría despertar conciencia como los humanos? ¿Qué piensas sobre las implicaciones éticas? Déjanos tus comentarios y participa en la conversación. Y si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete a Filosofía Play y acompáñanos en la aventura de entender la mente y la conciencia humana.